que trabajan con inteligencia artificial. También Y quiero Laura, también agradecer al agreguemos director de nuestra a... asociación, que es el profesor Michael Stova. Él es profesor aquí en la Universidad de Kiel, de donde les hablamos en persona hoy. Es profesor también de responsabilidad civil y ha dado como diferentes ponencias en diferentes países y también ha hecho intercambios y cátedra de investigación en países como Inglaterra, España y Colombia. Creo que se cortó, pero voy a seguir con los agradecimientos porque hay que agradecerle al profesor Estoa que nos ayudó con la parte técnica de este seminario. Precisamente ellos están desde Alemania colaborándonos justamente con el Zoom y con muchas otras cosas más. Y también de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, agradecerle especialmente al presidente Manuel Bosque, que ha sido súper abierto con estos eventos. Antes de entrar a las preguntas, les quiero confesar rápidamente que fue un poco complicado vender la idea, pero fue Manuel el que nos ayudó para que pudiéramos realizar estos eventos sobre inteligencia artificial, porque a pesar de que es un tema trending, que es un tema que está de verdad en el corazón de las discusiones de hoy en día, cuando empezamos a organizar estos eventos en enero, digamos que fue un poco complicado convencer a otras personas de que realizáramos sobre responsabilidad civil e inteligencia artificial, sobre todo porque nos decían qué especialista podemos conseguir, a pesar de que habían bastantes personas. Y al lado de Manuel también le agradezco a Miriam Salcedo, quien es la secretaria general de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y quien también ha sido muy amable en colaborarnos. El profesor Estoba ya está de nuevo con nosotros. Entonces, de ¿Me nuevo escuchan le... otra vez? Sí, señor, perfecto. Sí, Y le vale. estamos agradeciendo por toda la ayuda desde Alemania. ¿No? ¿Se Sí, sí, escucha? perfecto. No escuchamos nosotros, Arlene. ¿Me ¿Pero me escuchan? escuchan ahora? Sí. Sí. Algunas pocas palabras sobre la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Em, la asociación existe desde el año 2018 y pues somos juristas de Alemania y de Colombia interesados en el intercambio jurídico entre los dos países. Cada año realizamos un congreso anual. El próximo congreso anual será en Bogotá el 6 de octubre del presente año en la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, cerca de la parte del Parque 93. Voy a enviar también a los amigos de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos una invitación a este evento. Será en presencia, sino con la posibilidad, pero con la posibilidad de participar de manera virtual también. Contamos con alrededor de 60 miembros ahora y aparte de este congreso anual, realizamos otros eventos como este taller o por segunda vez en este año un seminario en idioma español de estudiantes de la Universidad de Kiel y estudiantes de varias universidades colombianas sobre temas de derecho civil y otros eventos también. Pues esas son las informaciones más importantes, me parece, sobre la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Y creo que Efraín Fandiño quiere decir algunas palabras sobre su asociación. Pues como ya lo habíamos dicho antes, la Asociación de Juristas Franco-Colombianos quiere estrechar los nexos entre los juristas de los dos países, aunque estamos poco a poco estando abiertos a otros países más porque problemáticas como esta nos están llevando no solamente a discusiones entre Colombia y Francia o Colombia y Alemania, sino entre Latinoamérica y Europa. Y bueno, dicho esto, entremos con las preguntas para empezar directamente a ver qué es lo que quiere, qué quisieran saber de más el público y abrir discusiones importantísimas. Y antes de empezar, yo tenía una pregunta al escucharlos a los tres, y es que el derecho de la responsabilidad civil, tanto en Alemania, en Francia y en Colombia, tiene cierta influencia de Roma, del derecho romano.
Y en el derecho romano yo recuerdo que existía un principio que es el principio del buen padre de familia, que son los principios a partir de los cuales deberían actuar las personas. Entonces, en este momento que estamos hablando de inteligencia artificial y cómo minimizar los riesgos y cómo debería actuar un sistema de inteligencia artificial, yo me estaba preguntando si en lugar de una legislación, de una ya sea una directiva, reglamento, no sería mejor fortalecer los principios y tener una suerte de, digamos, de principio del buen padre de familia digital, por ejemplo. Y entonces, si quieren, empezamos esta ronda con la profesora Denisó, el profesor Orión y finalizamos con el profesor Estoba, si les parece. Muchas gracias. Sí, me parece buena idea, sobre todo porque no me gusta la acumulación de leyes y además este estándar de la persona razonable también la podríamos utilizar para, entre comillas, la cosa razonable o el sistema de inteligencia razonable. Porque en derecho francés hablé de la responsabilidad por el hecho de las cosas, pero no les dije que toca lo que llamamos un hecho activo de la cosa, es decir, que la cosa sea anormal en una posición especial para cosas materiales. Necesitamos una cosa que actúa mal, es decir, que tiene un rol, un papel en el daño. Entonces, esa idea de una norma de razonable me parece súper eficaz, es sencillo y muy útil. Profesor Vargas. Mire, la OCDE ha implementado desde el año 2000 unos principios para el uso responsable de la inteligencia artificial que vienen siendo liderados desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que todas las decisiones que toma el ser humano tienen un impacto de carácter económico. Mientras el dinero esté de por medio, la maldad, entre comillas, siempre existirá. Entonces, ese buen padre de familia al que tú haces alusión, Efraín, esa palabra buen es una palabra difusa, es una palabra imprecisa, es una palabra ambigua. Y nada mejor que la lógica difusa para poder estirarla y lograr en mayor grado o medida eso de lo que estás hablando, que no es otra cosa que un objeto ideal. Es decir, la justicia es un objeto ideal y de alguna manera es una construcción del pensamiento, y lo voy a decir, y espero no faltar al respeto, de manera utópica que el mismo ser humano construye y que obviamente debemos propender por su alcance en mayor grado o medida. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, con el buen padre de familia. Lo malo es que hay padres que fueron muy mal padre de familia. Entonces ese bueno o malo es una lucha permanente de contrarios, pero sí estaría muy de acuerdo con la profesora Out, que dice, no nos llenemos de leyes, pero de alguna manera sí pongamos algunos principios desde el derecho, porque es que los principios a nadie le hacen daño. Principios que los seres humanos podamos usar como guía, como parámetro, para que en la medida de lo mejor posible la inteligencia artificial que desarrollemos se ajuste a esos principios que siempre tienen que estar relacionados con la humanidad en el ser humano. Perfecto. Profesor Estoba, por favor. En cuanto a la regulación de la responsabilidad civil por la inteligencia artificial, me parece que el marco legal que tenemos ahora es en principio suficiente, como expuse. Se necesitan algunos ajustes como lo está programando la Unión Europea, la Comisión Europea. Pero yo creo que el marco legal que existe, sobre todo con esta figura de la responsabilidad objetiva del fabricante, también tenemos una responsabilidad objetiva del posesor de un vehículo, de un carro, por defectos causados por este carro, y esta responsabilidad objetiva también se aplica en casos donde hay inteligencia artificial.
Pues en este área no se necesitan muchos cambios, en mi opinión, quizás algunos pequeños ajustes. Sobre todo, no me parece recomendable la figura que propusieron algunos civilistas alemanes, la persona electrónica, que sería más o menos una inteligencia artificial con personalidad jurídica, que responde como tal por daños causados por ella. Eso no me parece muy recomendable, porque pues para poder responder, esta persona electrónica necesita un patrimonio, pero ¿de dónde viene este patrimonio? Entonces me parece una figura bastante fictiva, porque es algo que puede ser interesante en términos dogmáticos, en términos teóricos, pero no es algo que puede funcionar en la práctica. Pues eso es mi posición sobre eso, trabajar en el marco legal que tenemos con algunos pequeños ajustes. Está silenciada, Laura. Estás en silencio. Bueno, yo quiero complementar la pregunta y hacer la siguiente a los tres ponentes también acerca de la exigencia de que un producto sea 100% seguro, cómo asegurar que un producto no va a generar un riesgo, no va a generar un daño. Entonces quisiera empezar con el profesor Stoba. Pues la responsabilidad por productos defectuosos ya está regulada bastante ampliamente en la directiva que tenemos, las leyes que transpusieron esta directiva al derecho nacional. Y pues hay algunos ajustes, sobre todo en cuanto a una inteligencia artificial que aprende, que se desarrolla. Pues la propuesta de la nueva directiva también prevé algunas reglas sobre eso, y pues dispone una responsabilidad también por desarrollos después de la comercialización del producto. Y con eso yo pienso que también en este área hay un marco legal suficiente. Si se realizan estos ajustes de la propuesta de la Comisión Europea, también tendremos un marco jurídico que es suficiente, en mi opinión, para este área de productos digitales. Cualquiera de los dos. Profesora, por favor. Bueno, también me Espera, Laura. refiero Espera. particularmente a productos que trabajan con inteligencia artificial, que es cuando ya salieron al mercado. Entonces, me pregunto si no se puede tener la seguridad de que los datos con los que se va alimentando el sistema van a tener un problema o no van a generar un riesgo. Entonces, las leyes actuales pueden minimizar el riesgo si se cumplen, si se llevan a cabo, pero el riesgo siempre va a existir, como también cuando un producto es creado simplemente por una persona. Quisiera escuchar como las diferentes opiniones de los tres, pues debido al background como de derecho civil y derecho digital. Quiero démosle la palabra a la profesora Deniso, que iba a hablar, y volvemos con el profesor Orión y cerramos con el profesor Stoba. Sí, creo que no es posible producir un producto 100% seguro. Siempre habrá riesgos, y el ejemplo del profesor Vargas es excelente. Los aviones son seguros,
pero no todos, y podemos hacer cosas horribles con los aviones. Y igual con este vaso de agua, yo puedo hacer heridas a alguien con este vaso. Entonces, la idea no es llegar a este punto de seguridad total, sino responsabilizar de manera lo más eficaz posible, responsabilizar a los productores para llegar a un cierto nivel de seguridad, y hay normas europeas en ese tema de la seguridad de los productos. Profesor Orión. Bueno, aquí hay que tener en cuenta desde la ingeniería algo que es muy importante. Lo primero es que cuando uno crea productos que tienen que ver con inteligencia artificial, entonces lo primero que se hace es de alguna manera mirar cuál es la ontología que se procura con la creación del algoritmo en dicha inteligencia artificial. Pero apuntando a la pregunta de Laura, lo más importante es que esa inteligencia artificial se tiene que poner de alguna manera a prueba. Y se pone a prueba por un tiempo determinado y se obtienen unos resultados que son retroalimentados para mejorar de alguna manera la respuesta del sistema y reprogramarlo acorde con los objetivos, pero también con los criterios de los usuarios. Entonces, hay una etapa desde la ingeniería que tiene que ver con la verificación del software antes de que salga al mercado. Y obviamente eso es lo que daría la pauta para evitar en mayor grado o medida los riesgos altos asociados al uso de esa inteligencia artificial. Y obviamente, como lo dijo la profesora, 100%, mejor dicho, la certeza es una construcción de la mente, no existe, consiste en nuestra mente. Pero, de alguna manera, desde la ingeniería, sí es posible que se realicen criterios y que inclusive puedan ser regulados, porque es que podemos regular eso. Es decir, la ley puede decir, venga, esa inteligencia artificial, dígame, en este campo en específico para el cual usted la creó, dónde fue que la puso como prueba, qué resultados arrojó y si ya está lista o no, digamos que en criterios de estar madura para salir al mercado. Profesor Stova, por favor. Muchas gracias. Pues yo también pienso como la profesora Aude que no es posible tener productos a 100% seguros. Eso nunca ha sido posible y tampoco con la inteligencia artificial no será posible. Por eso es necesario aceptar ciertos riesgos, también ciertos daños, como lo hacemos con, por ejemplo, vehículos que existen desde más de 100 años. Y aceptamos vehículos aunque causan daños, aunque contienen un cierto peligro. Y pues para compensación hay la responsabilidad objetiva del posesor del carro en el derecho alemán y también lo tenemos en el nivel europeo por productos defectuosos, una responsabilidad objetiva. Eso es más o menos el precio que tiene que pagar la persona que es responsable de este peligro, de este riesgo que existe con estas cosas. Y ese sistema, en mi opinión, funciona bastante bien. Aceptamos hasta un cierto grado ciertos riesgos, pero para compensación hay una responsabilidad civil objetiva. Perfecto. Justamente su comentario conecta con una de las preguntas que nos están haciendo aquí en el público, en el chat. O bueno, que yo lo voy a reformular un poco porque nos pregunta una persona si la caja negra en los sistemas de aprendizaje automático solo obedecen a temas de protección de propiedad intelectual del programador. Y yo podría reformularla en el siguiente sentido, y es que uno de los grandes problemas para probar la responsabilidad civil de algún daño causado por un sistema de inteligencia artificial es probarlo. La legislación, por ejemplo, de los productos defectuosos del 85 de la directiva, se invirtió la carga de la prueba para que sea el productor el que termine demostrando de que su producto está acorde con las reglas, especificidades, con las normas de normalización, de estandarización. Pero a pesar de eso, en un reporte que yo recuerdo haber leído del 2019 del profesor Bertolini sobre inteligencia artificial y responsabilidad civil,
él hace un análisis de que la ley no ha sido muy efectiva, la de productos defectuosos, porque ha sido muy difícil para los consumidores probar de que el producto era realmente defectuoso, a pesar de la inversión de la carga de la prueba. Mencionan en el chat la palabra caja negra y es que es un poco complicado ver cómo el dato desde el punto de entrada hasta el punto de salida a través de la inferencia realiza cierto resultado. Entonces mi pregunta para resumirlo todo es, ¿cómo van a poder probar este daño o cómo se puede hacer de que exista un sistema probatorio que pueda permitir a los consumidores de verdad solicitar una indemnización si existe un daño por parte de un sistema de inteligencia artificial? Y si quieren, empecemos con el profesor Stova, el profesor Orión y cerramos con la profesora Denise. Sí, es verdad que puede ser difícil para un consumidor probar que un producto tenga un defecto, pero me parece que esta prueba es inevitable, es necesario para dar acceso a reclamaciones por daños y perjuicios. Em, Porque em, pues eso es más o menos la entrada a la responsabilidad civil por daños y perjuicios, que la persona que tiene un daño, que quiere hacer valer estas reclamaciones, pruebe que haya algo como una causa en el área de responsabilidad de la otra persona, del demandado. Y sin eso no hay responsabilidad. Por eso, pues sí, es verdad que en muchos casos es bastante difícil probar que haya un defecto de producto, pero me parece inevitable demandar esta o exigir esta prueba de parte de la persona que reclama daños y perjuicios. Profesor Orión, está en silencio. Bueno, básicamente está aquí, digamos que la prueba aquí es una cuestión de carácter muy técnica, muy técnica. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la caja negra, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay unas entradas, aquí hay unas salidas, pero lo que los ingenieros llaman caja negra, que es un concepto de ingeniería, es que no sabemos cómo es que los datos son manejados para entregar un resultado. Entonces, de alguna manera, al interior, en esa caja negra, si se produce un daño, tenemos la posibilidad simplemente de ir y decirle a la empresa, yo quiero observar dónde ocurrió ese daño. Y él me va a decir, no, yo no le voy a mostrar ese daño. Entonces, ¿usted qué le dice? Se invierte la carga de la prueba. Pruébeme usted que su algoritmo definitivamente no fue lo que causó el daño. Y yo diría, Efraín, que se asemeja mucho a los casos de responsabilidad médica, donde de alguna manera hay carga dinámica de la prueba. Es decir, tenemos la regla general que establece que la carga de la prueba está en cabeza de quien ejerce el derecho de acción, y normalmente es la parte demandante. Pero el juez, obviamente en penal no, aunque hay alguna dinamización también ya en Colombia en ese sentido, ya el juez puede decir, no señores, que como usted es el desarrollador de este algoritmo y de esta inteligencia artificial, entonces usted me va a probar la trazabilidad, la robustez y la claridad de eso que usted llama caja negra con su departamento de ingeniería. Entonces, ¿me entiendes? Porque es una cuestión tan técnica que realmente al ciudadano común y corriente que se ve afectado como consumidor cuando compra un producto, pues hombre, esa carga de alguna manera, ahí uno diría que sí opera mucho esa carga dinámica, es mi concepto, pues, pero estoy a disposición de lo que digan los demás. Sí, yo quisiera decir dos cosas. Primero, la dificultad de la prueba es un problema general. Acabamos de verlo con la responsabilidad médica. Entonces, esas dificultades no conciernen únicamente los sistemas inteligentes. Segundo punto, hay un grupo de investigación de unos universitarios ingleses que trabajan sobre la ética de los sistemas de responsabilidad, de la ética de los sistemas de inteligencia artificial y proponen poner una caja negra parecida a la de los aviones en todos los sistemas y dicen que es una condición de un desarrollo ético de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, profesora. Laura, Buena ahora tiene idea la esa. siguiente pregunta. Buena idea esa que dijo la profesora Aud. No, no es la mía, es la de los ingleses. O sea, lo que estás diciendo es, en caso de una catástrofe, miremos la caja negra. Sí. No sé cómo funciona, pero yo he leído cosas sobre ese grupo, muy Muy interesante. interesante, Sí, muy sí. interesante. Están en YouTube. Lo voy a Este, buscar, lo voy a buscar. Mientras Laura hace la pregunta, yo frente a sus comentarios me pregunto, pero ¿cómo vamos a hacer para leer esa caja? Que a veces que tengo entendido que es el gran problema, la interpretabilidad de esa caja negra. Los ingenieros. Es que el abogado no puede hacer eso. Cada cual en su terreno. O sea, zapatero a tus zapatos. Bueno, le dejo la palabra a Laura. Vamos a hacer dos preguntas más y terminamos, y les agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindan, profesor Estoa, profesor Orión, profesora Od. Sí, que decía que de pronto podemos trabajar en conjunto, abogados e ingenieros y así lograr los resultados que queremos. Bueno, la siguiente pregunta es sobre la responsabilidad. Entonces es una pregunta general. ¿Quién es responsable del daño causado por un producto creado por inteligencia artificial? ¿El programador, la empresa o el usuario? Empezamos con el profesor Stoa. Pues según la normativa alemana y europea, todos los tres, porque todos se consideran fabricantes pues un fabricante de producto completo, total, un fabricante de la componente digital, otro fabricante de una componente física. Pues todos responden según las reglas de la directiva, según las reglas de la cláusula general de derecho alemán. Y por eso hay una protección muy amplia según la normativa. Por eso yo digo otra vez, el marco legal que tenemos ya es suficiente en principio y solo necesita algunos pocos ajustes. Bien, de pronto, doctora Aude. Sí, voy a contestar de manera igual, es decir, porque en Francia también se aplican las mismas normas. Con esta precisión, porque hay debates sobre la influencia del utilizador sobre el defecto del producto. Es decir, la idea es la siguiente: tengo un robot y voy a descuidarlo. Y el robot lo dejo todo el tiempo con el iPad, con los juegos videos violentos, con las películas pornográficas. Entonces, poco a poco, mi robot se vuelve muy violento y va a causar un daño. ¿Quién es responsable? Hay personas que dicen, no es el productor de robot, ya no es responsable, es la profesora Denisot que es responsable porque educó mal a su robot. De mi punto de vista, el productor sigue siendo responsable porque no debe venderme un robot que puede volverse violento, aunque yo lo educo mal. Es decir, me parece peligroso confiar en los utilizadores para que están perfectos y eduquen bien los robots. Muchas gracias, profesora. Profesor Orión. No voy a decir nada más. Coincido plenamente con lo que ellos dicen. No hay nada más que decir. Gracias. Bueno, como tenemos una última pregunta y quiero conectar con la última parte de la exposición del profesor Orión sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial para la justicia. Eh, yo he visto varios artículos que proponen utilizar sistemas para procesos de responsabilidad civil. ¿En qué sentido? Para hacer tanto valoración de prueba como para determinar las indemnizaciones.
Crear un sistema de inteligencia artificial para la justicia es una de las cosas más difíciles que pueda haber. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez no puede efectuar su sentencia, no puede realizar su decisión con base en reglas racionales. Y muchas veces tiene que ajustarse un caso factual a un hecho que muchas veces no tiene precedente, o si tiene precedente tiene que ser diferente. Les digo un ejemplo. Yo hice una investigación durante mi máster 2 en varios tribunales franceses averiguando cuánto era la indemnización sobre un caso práctico. Y muchos de los jueces daban indemnizaciones completamente diferentes. Entonces es algo muy subjetivo. Y al principio decíamos que estaba mal, pero es que a veces uno se da cuenta que según el hecho, el daño es completamente diferente, se tiene que tasar de forma diferente. No es lo mismo romperle una pierna a un futbolista que a un oficinista. Entonces, todo esto para preguntarles a ustedes, ¿creen posible que se pueda utilizar sistemas de inteligencia artificial como jueces en la práctica, o al menos como asistente del juez? Y la segunda pregunta conectada a esta, y en materia de responsabilidad civil, ¿qué creen que debería hacerse para, sí, en caso de que sí se pueda, para que el juez no sea injusto, por decirlo de alguna manera? Y si quiere, para esta ronda empezamos con el profesor Orión, la profesora Denison, y cerramos con el profesor Stoa. Gracias. Una claridad total. La inteligencia artificial no es la idea que reemplace al juez, jamás, jamás, precisamente por el detalle de la humanidad, sino que lo que hace es asistirlo. Aquí la palabra clave es prestar asistencia a los seres humanos en la realización de tareas complejas. Voy a repetir eso. Prestar asistencia a los seres humanos en la realización de tareas complejas que le consumen enorme tiempo a los seres humanos. Si ustedes piensan bien, de lo único que no tenemos suficiente los seres humanos es tiempo. A cada segundo nos morimos un poco más. La vida es una enfermedad terminal. Y de alguna manera la felicidad del ser humano está relacionada con el tiempo. ¿Por qué? Vivimos agobiados de trabajo, vivimos preocupados a toda hora, no tenemos tiempo. La falta de tiempo es nuestra principal excusa para ser mejores seres humanos e intentar, después de la comida diaria, ser felices a toda costa. Entonces, yo diría que aquí la palabra clave, Efraín, no es reemplazar, sino asistir al ser humano, y en este caso al juez, en la toma de decisiones. Yo no sé si te acuerdas del gráfico que puse. Cuando un juez tiene 500 pruebas en relación con 80 hechos, eso no lo puede manejar en la cabeza del juez. Y si lo pudiera manejar, le toma enorme tiempo. Con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos desarrollando nuevas metodologías en el abordaje de las demandas y las contestaciones de la demanda, y obviamente en los procesos penales desde la noticia criminal o la denuncia. Entonces, se trata es de eso. Acuérdate, la sinergia entre la máquina y el ser humano. Nunca reemplazará al ser humano, siempre asistirlo en la realización de tareas complejas. Los baremos automáticos me parecen muy peligrosos. Los baremos no automáticos son un poco peligrosos, pero dejar a la máquina el poder de calcular automáticamente las indemnizaciones me parece peligroso, porque poco a poco vamos a llegar a unas indemnizaciones iguales, pero para casos distintos. Es decir, es cierto que a veces parece muy inegalitario, pero no toca olvidar, como decía Efraín, que las situaciones no son iguales. Y además tenemos un principio en derecho francés que me parece muy importante, que es la reparación integral del daño. Y esta reparación integral supone una personalización, una adaptación del monto de la indemnización a cada caso especial. Entonces es cierto que no podemos lograr a un sistema perfecto,
hay problemas, se nota discriminaciones, perdón, entre hombres y mujeres, por ejemplo, pero este sistema me parece mejor que un sistema automático con una máquina. Perfecto, cerramos con el profesor Stova. Pues yo estoy de acuerdo con el profesor Orión que la inteligencia artificial puede ayudar al juez, pero también con la profesora Oth que hay ciertos riesgos y peligros. Pues por un lado, el juez, que es un ser humano, tiene que ser neutral, imparcial, según las reglas sobre su profesión, pero en muchos casos no lo es, no puede serlo completamente porque es ser humano y por eso quizás el demandante le parece poco simpático, el demandado más simpático y decide en favor del demandado. Eso puede pasar aunque los jueces obtienen una muy buena formación y aprenden a ser imparciales, pero puede pasar eso. Y eso podría evitarse un poco con la inteligencia artificial, pero por otro lado, también hay el peligro de la manipulación de la inteligencia artificial, porque quien controla los algoritmos controla la inteligencia artificial y controla las decisiones, pues hay el peligro del abuso de la manipulación. Y me parece que es recomendable buscar algún camino mediano entre estos dos extremos, usar la inteligencia artificial como ayuda al juez, pero nunca puede sustituir la inteligencia artificial al juez, en mi opinión. Según la Constitución alemana, eso no sería viable porque no explícitamente, pero es muy claro que la Constitución exige que haya un juez que es un ser humano. Solo se puede usar la inteligencia artificial como instrumento, como herramienta para ayudar al juez, pero nunca puede sustituir al juez. Perfecto. Laura. Entonces creo que ya podemos ir terminando con este workshop. Muchas gracias a los asistentes, gracias a los ponentes y gracias a Efraín también por esta organización. No, muchas gracias a ustedes y los esperamos para próximos eventos de las dos asociaciones y a los ponentes esperamos volverlos a tener con nosotros. Extraordinarias ponencias. Muchas gracias y por su tiempo. Gracias al profesor Stova desde Alemania por toda la parte logística. Siempre es complicado hacer eventos en híbridos, sobre todo cuando estamos tan lejos, pero de alguna manera de esta forma pudimos estar mucho más cerca y hablar sobre estos temas tan importantes para nosotros en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.